habilitado para presentar. ¿Sí? Entonces, empezamos por el sumario. Como ya dijimos el otro día, el sumario no tiene nada que ver con el proceso sumario. Sumario para nosotros es sinónimo de resumen. ¿Sí? Actor, demandado, acción que se promueve, causa, monto, documental. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya los voy admitiendo. Si falta alguien, avísenme así me fijo en sala de espera. Ahí entró Martín. ¿Está la doctora? Ah, sí, está ahí. Ahí No estoy. te veía, doctora. Llega. Hola, estoy adentro ahora. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola chicos, buenas noches.
no me dejaban entrar. ¿Cómo es este tema? Hola, profe. Hola, no me dejaban entrar. ¿Qué haces, Juan José? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Bien, muy bien. Me alegro de Me verla, alegro profe. de verte. Esperen que Gracias. estoy con... Ahí está. No me dejaban entrar, me estaba preocupando, digo, ¿qué va a pasar acá? Bueno, ¿cómo andamos con la afluencia, Catalina? ¿Estamos como para comenzar? ¿Qué opinas? Bien, ya hay 20 personas. Bien, bien, Yo bien. no sé Bueno, si querés esperar un poquito, pero se van uniendo, yo los voy aceptando acá. Ahí bien, está bien, Brisa, bien, me bien. estoy. Así que 21. Vamos a comenzar un poquitito, me van contando, por lo que he visto en el chat, en el WhatsApp, perdón, han quedado maravillados con Eduardo Gambini. Así que entendieron todo lo que les explicó, así que no voy a explicarles nada de lo que explicó Gamba. Bueno, pero a mí, yo hablé con Eduardo y lo que me comentó era un poquito para coordinar, porque mi idea era hoy hacer un breve repaso de toda la unidad, pero él me comentó que no iba a llegar a explicar un par de temitas, reglas constitutivas y regulativas, reglas imperativas e indicativas, y lo que era el punto 2, normas sin lenguaje, que no es nada complicado, pero que les voy a dar una explicación de esos puntos, y luego, si estamos bien con el tema del tiempo, hacemos un repaso muy rápido, más que nada para que ustedes se vayan ubicando concretamente en la bibliografía y los temas que fuimos dando. De paso, hasta que ingresen más cursantes, ustedes ya tienen el trabajo práctico de la unidad número 1, Sí. para trabajar principalmente por los temas y las preguntas que se realizan. Tienen para consultar ustedes, la bibliografía la tienen en esta oportunidad completa en el campus virtual. O sea, tienen el libro del doctor Rodríguez, que es el libro base, tienen Guibur, tienen Nino y tienen Portela, los 2 volúmenes. Por lo tanto, no tienen excusas como para ir viendo los temas. La mayor parte de los temas los van a ver sin dificultades en Guibur, porque en realidad está muy detallado, está muy bien explicado. Respecto a por qué el derecho es un objeto semiótico, lo tienen muy bien explicado en Portela. Allí pueden recurrir al libro de Portela porque ahí está muy bien explicado. La distinción entre signo y símbolo en cualquiera de las bibliografías, también en interpretación del derecho, en el capítulo de interpretación del derecho del libro de Nino, que tanto Nino como Portela como Guibur explican además las 2 teorías que tratan de explicar la relación entre lenguaje y realidad. O sea, con la bibliografía ustedes se van a manejar perfectamente. Respecto a von Reich, obviamente lo pueden ver del libro de cátedra, el doctor Rodríguez, y también está muy bien explicado von Reich en el libro de Nino, y también en el de Portela, pero Nino está bien explicado, Nino es muy claro explicando. Así que bueno, más que nada para que ustedes estén ubicados en cuanto al material para poder ir completando el primer trabajo práctico. Que lo que tienen como función más que nada es que ustedes vean la bibliografía, fijen algunos conceptos importantes para toda la materia. Bien, bueno, entonces yo diría que vamos a comenzar, ¿les parece? Ustedes completaron detalladamente la caracterización de las normas que realiza von Reich, ¿no es cierto? Con el doctor Gambini. Han visto tanto las principales como las secundarias, han analizado además detenidamente los elementos de las prescripciones. Es así, ¿cierto? Eso se completó. Sí. Bueno, vamos a continuar, que me dijo que no iba a ser tiempo. Logró explicarles reglas constitutivas
regulativas y reglas imperativas e indicativas, el doctor Gamini me dijo que no iba a llegar. Sí, sí, lo ¿No las explicó. explicó? Sí, ¿Las explicó? No, dijo que lo iba a ¿Sí o explicar no? usted, profe. no, Ah, bien, 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 por eso. No, Entonces comenzamos por ahí, eso es un poquito la pregunta. sí, Bien, esta es una clasificación, está en el último punto de del primer punto de la unidad, reglas constitutivas y regulativas, reglas e indicativas. En realidad, el doctor Rodríguez hace referencia a estas dos clasificaciones, una de Serle y otra de Schauer, para tratar de precisar bien la distinción de las prescripciones, tanto con las reglas determinativas como con las reglas técnicas. Entonces, trae estas dos clasificaciones para compararlas con la clasificación de von Rey. En cuanto a la distinción entre reglas constitutivas y regulativas, es una clasificación, una elaboración muy conocida la de Serle. Él dice que la distinción entre las reglas constitutivas y las reglas regulativas está dada en que en las reglas constitutivas la conducta que constituye la regla es una conducta que depende, o sea, que crea la propia regla. Es una conducta que es una acción que es creada por la regla. No es independiente, o sea, tiene su existencia y su razón de ser a través de la creación que hace esa regla constitutiva. En cambio, las reglas regulativas lo que hacen es regular, valga la redundancia, a acciones, a conductas que son independientes de la regla que las regula, que tienen una existencia propia. Por ejemplo, ejemplo de regla constitutiva en Serle. Es una regla constitutiva aquellas reglas que inventan un determinado juego, o las reglas de la gramática, o aquellas reglas que definen una determinada actividad. En cambio, las reglas regulativas son, por ejemplo, aquellas normas que regulan una determinada acción o conducta humana independiente, por ejemplo, matar. El hecho de matar es una conducta que existe en la realidad, es una acción independiente, y lo que hace esta regla es regular esa acción humana, que es independiente y que existe independientemente de que esté regulada o no por una determinada regla. Si nosotros tenemos en cuenta esta distinción entre reglas constitutivas y reglas regulativas, vemos que se asemejan las constitutivas a las reglas determinativas de von Rey y las regulativas a las prescripciones en von Rey. Hay una crítica que se le realiza a Serle, que cuando se refiere a las reglas constitutivas, dice que las reglas constitutivas lo que hacen es crear una nueva acción o conducta humana y regularla. Entonces, lo que le critican es que no queda muy clara la distinción entre constitutivas y regulativas, porque el hecho que, por ejemplo, tengamos una regla constitutiva que establece cuándo un testamento es válido, en el derecho es independiente esa regla constitutiva que crea un testamento válido o que define lo que es un matrimonio. Esa regla es independiente en el derecho de aquellas reglas que regulan las consecuencias de matrimonio o las consecuencias del testamento. Entonces, lo que le critican es que termine al final mezclando las reglas constitutivas con las regulativas, que están mejor determinadas y no tienen la crítica que tiene esta distinción entre constitutivas y regulativas en Serle, no la tiene von Rey, porque von Rey distingue perfectamente lo que son las reglas determinativas, que se asemejan a las constitutivas, de lo que son las reglas regulativas, que son las prescripciones.
También utiliza para, en este caso, comparar con la distinción en FONRAI entre las reglas o normas técnicas y las prescripciones, la clasificación de Schauer que realiza entre reglas imperativas e indicativas. ¿Qué es lo que dice Schauer? Schauer dice que las prescripciones tienen dos subclases. Estas dos subclases de las prescripciones son, por un lado, las reglas imperativas y por otro lado las reglas indicativas o instrucciones. Las reglas imperativas son aquellas reglas que están impuestas por una determinada autoridad y que se asemejan a lo que es el deber, un deber categórico que uno debe cumplir. Están fundamentadas en la normativa que tienen respecto a su cumplimiento. En cambio, la subclase de las normas indicativas o instrucciones, si bien también tienen como objetivo afectar o influir en la conducta de las personas, esa influencia en la conducta de la persona depende de la voluntad de la persona. O sea, si la persona tiene como objetivo realizar algún tipo de actividad y para ello necesita seguir unas determinadas instrucciones, va a seguirlas si su objetivo es, si tiene como objetivo realizar algo. Y además también esas normas indicativas o instrucciones están no solo dependiendo de la voluntad humana en seguir o no la instrucción porque le resulta útil, sino también en que realmente esa regla indicativa o instructiva sea realmente efectiva. Entonces, esta caracterización que realiza Schauer se condice con la explicación que nos da FONRAI de las reglas técnicas y también de las prescripciones. Las reglas imperativas serían prescripciones y las reglas indicativas serían en FONRAI las reglas técnicas. Que además incluye, hasta explica Schauer lo que explica FONRAI entre, cuando vimos las reglas técnicas, que las reglas técnicas para ser efectivas se tienen que apoyar en una proposición anancástica que sea verdadera, porque si no, no va a ser efectiva. Bueno, acá sucede lo mismo en la explicación que da Schauer, que dice que no solamente el seguimiento de una regla técnica depende de la voluntad de la persona en utilizar determinados medios para lograr un determinado objetivo, sino que también esa regla, esa instrucción, esa indicativa, tiene que ser realmente útil, tiene que ser efectiva para que la persona a su vez la siga. Bien, la única diferencia que se da con lo que es la clasificación de FONRAI en la distinción entre reglas técnicas y reglas prescriptivas es que para FONRAI son dos tipos distintos de reglas, de normas. En cambio, para Schauer, las reglas indicativas de instrucciones serían una subespecie de las prescripciones. Esta es la diferencia. Esto está dado porque en Schauer tiene un concepto más amplio de las prescripciones que el de FONRAI. Simplemente es eso. Pero si no, cómo caracteriza cada una de ellas resulta idéntico a cómo caracteriza las reglas técnicas, FONRAI y a las prescripciones. ¿Está claro esto? En realidad, esta clasificación la trae el doctor Rodríguez para comparar con la caracterización de reglas principales que hace FONRAI, simplemente para que quede más claro la distinción que hace FONRAI respecto a lo que él considera normas principales. ¿Podemos seguir avanzando? ¿Esto quedó claro? ¿Sí? Bien. Bueno, luego sigue el programa con la referencia a las normas y el lenguaje. Acá vamos a comenzar a ver un poco la relación, o sea, porque las normas en definitiva, por lo menos
los enunciados normativos están íntimamente relacionados con el lenguaje, porque son expresados en lenguaje. Bien, el primer punto que trata sobre la distinción entre formulaciones normativas, normas y proposiciones normativas. Nosotros vimos, esto está muy relacionado con, está íntimamente relacionado, que después lo vamos a ver, con el tema de el uso descriptivo y el uso prescriptivo del lenguaje, y está relacionado también con las partes de la semiótica, sintaxis, semántica y pragmática. Bien, ¿qué es una formulación, concretamente una formulación normativa? Una formulación normativa es un enunciado. Es un enunciado lingüístico que es un símbolo o símbolos que expresan lingüísticamente una determinada norma. O sea, cuando nosotros hablamos de formulación normativa, estamos dando una definición de tipo sintáctico. Es el enunciado que promulga una determinada norma. Cuando hablamos de lenguaje, o sea, cuando hablamos de formulación normativa, estamos hablando de enunciado normativo, está expresado en lenguaje, es un conjunto de símbolos, es un símbolo o símbolos. Hablamos en lenguaje en sentido amplio, porque una norma también, una formulación normativa, puede ser una señal de tránsito. Estamos hablando de no solamente palabras, sino también de símbolos en sentido amplio que expresan una determinada norma. O sea, una formulación normativa no solamente es un enunciado que expresa una norma, sino también puede ser un cartel, un símbolo que esté expresando una norma. Ustedes saben, las reglas de tránsito son normas y están expresadas en símbolos que cuando uno va a dar examen para sacar el carnet de conductor, le toman examen de qué significa cada uno de los símbolos. O sea, ¿cuál es el significado? ¿Qué es lo que dice? Prohibido estacionar, prohibido avanzar, es la mejor explicación para que a ustedes les quede claro a qué me estoy refiriendo con formulación normativa en sentido amplio. ¿Qué es una norma? La norma es el significado de una formulación normativa. ¿Está claro? Así como... ¿Lo puede volver a repetir, profe? Sí, la norma es el significado de una formulación normativa. El contenido. No, me hace ruido que la definición tenga la misma palabra incluida. Por eso estoy buscando otra palabra que no sea normativa. No. Yo estoy diciendo, discúlpame. Yo lo que estoy es definiendo norma. Y estoy definiendo norma, en este caso, como el significado de un enunciado normativo. O de una formulación normativa. Y yo definí una formulación normativa como un enunciado, como un conjunto de símbolos que expresan una determinada norma. No estoy utilizando el mismo término. Yo estoy diciendo, norma es el significado de la formulación normativa. ¿Qué es una formulación normativa? Es un enunciado que expresa una norma. Es un símbolo o símbolos con los cuales se promulga, se hace visible una determinada norma. Gracias, profe. Así como la norma es el significado de una formulación normativa, la proposición es el significado de un enunciado descriptivo, de un enunciado descriptivo. Es el contenido. ¿Está claro?
para definir, a ver, sintaxis semántica y pragmática, a ver si queda más claro. ¿Qué es la sintaxis? ¿Qué es la sintaxis? ¿Recuerdan qué es la sintaxis? La relación entre los signos. Estudia la estructura del lenguaje Exactamente. independiente del significado. Independientemente del significado. ¿Qué es la semántica? Estudia el significado y se ocupa de relacionar los símbolos con los objetos designados. Bien, perfecto. Es el significado. Bien. ¿Qué es la pragmática? Se encarga de relacionar los signos con sus usuarios. Perfecto. Ok. Cuando nosotros estamos hablando de una función normativa, estamos dentro del ámbito de lo que es la sintaxis. En realidad estamos dando, la formulación normativa es una expresión gramatical. ¿Entienden? Son el símbolo o símbolos que expresan o que contienen una determinada norma. La norma es la parte semántica, es el contenido o el significado de esa formulación normativa, de esa expresión gramatical en definitiva. ¿Les queda más claro ahora? Más o menos. ¿Les queda, Celia, te queda más claro? No te escucho. Sí, Celia. profe, la verdad que sí, gracias por contestar, tener paciencia, porque en realidad en algún aspecto los términos como que todavía, al no tener tanto tiempo de asimilación, se me mezclan y parecieran que fueran todos relativos. Entonces Sí, es como no, que entiendo, no es me tengo que separar en fácil, no es etiquetas. fácil, por eso, sí, por eso es muy importante que ustedes tengan, por eso nosotros insistimos tanto en dar lenguaje en forma tan detallada, porque tienen que tener muy claros esos conceptos para después poder llevarlos, esos conceptos, a lo que es el derecho, porque el derecho son normas, y las normas, como vemos en el punto de existencia de normas, formulaciones normativas y regularidades de conducta. Nosotros podemos tener una norma que está expresada en un determinado enunciado, está expresada en forma verbal, en un enunciado, está promulgada. Pero nosotros también podemos encontrar a una norma en una regularidad de conducta. Entonces, es muy importante poder identificar a lo que son las normas que están contenidas en una oración de aquellas normas que simplemente son regularidad de conducta. Como por ejemplo, no hay ninguna norma escrita que establezca que cuando uno llega a un determinado lugar, por ejemplo, va a cajero, ahora que está tan de moda, tenemos que ir a cajero, tenemos que hacer, nos ponemos en la cola. No hay ninguna norma escrita que diga que tengo que ocupar un turno en la cola y respetarlo. Eso es regularidad de conducta. Entonces, a veces es un poco complicado ubicar dónde está la norma. Tenemos las normas escritas y tenemos lo que son regularidades de conducta, costumbres. De hecho, fíjense en que la Constitución británica, o sea, los británicos, o sea, el Reino Unido no tiene constitución escrita. ¿Sabían? La Constitución es consuetudinaria en el Reino Unido. Por ejemplo. A ver, esto quedó, la distinción entre formulación de norma y norma, ¿quedó claro para poder pasar a proposición normativa? No, profe, la verdad que yo no la entendí. ¿Quién me dice esto? Yo, profe, Daniela. Daniela, bien. No lo entendiste. Bien. No, ¿dónde está para poder después leer de esto? En el libro de Jorge Rodríguez, en la unidad número 1. Bien. Bien. Quizás es porque no lo terminé de leer, entonces. Bien. ¿Puedo decir entonces, algo? Sí. María Sí. Eugenia. Sí, a ver, saber María si Eugenia. estoy pensando bien.
que las formulaciones normativas se relacionan con lo sintáctico, las normas con la semántica y las proposiciones normativas con lo pragmático. No. Simplemente traje la distinción entre sintaxis semántica y pragmática para que puedan entender a qué me estoy refiriendo con el significado y con lo que es el enunciado. Ahora vamos a ver qué es una proposición normativa. Les comento algo. Cuando yo di la última clase, el mes pasado, les dije que íbamos a comenzar a trabajar principalmente con dos usos del lenguaje, con el uso descriptivo y con el uso prescriptivo. O sea, en realidad con el uso directivo, en donde la intensidad más fuerte del uso directivo son las prescripciones. Es con los dos que vamos a trabajar, ¿sí? Bien. Y esto está relacionado con que las proposiciones normativas son enunciados que describen normas. Son un metalenguaje descriptivo. Recuerdan que estuvimos viendo metalenguaje que tienen como objeto, como función, describir normas jurídicas o describir sistemas jurídicos. ¿Está claro esto? Entonces, volvamos a la distinción entre formulación normativa, norma y proposición normativa. La formulación normativa es un enunciado lingüístico que expresa una determinada norma. Es un símbolo o símbolos que expresan una determinada norma. Y cuando hablamos de símbolos, estamos refiriendo en forma amplia, no solamente a el lenguaje, diríamos, verbal, sino también a lo que pueden ser un cartel, una señal, un gráfico, una figura. Siempre y cuando estos nos expresen una determinada norma. Es una norma aquella, por ejemplo, es un enunciado normativo, una formulación normativa aquella que dice que el Estado argentino sostiene el culto católico apostólico romano. Esa es una formulación normativa. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es el significado de esa norma? Para que queden claros la distinción de repente que hay. O sea, la norma es el significado del símbolos que forman parte de esa formulación normativa. Y en el caso del ejemplo que les di, tenemos un problema de ambigüedad, y de acuerdo a la interpretación que realicemos, podemos tener más de una norma. Porque algunos consideran que sostener significa profesar el culto católico, apostólico y romano, o sea que los funcionarios tendrían que pertenecer y profesar esa religión, y otros consideran que sostener se refiere a sostener económicamente al culto católico, apostólico y romano. Vemos que tenemos una formulación normativa que está formada por un conjunto de símbolos que dicen que el Estado argentino sostiene al culto católico, apostólico y romano, y tenemos una norma que contiene esa formulación normativa que surge del significado de ese enunciado, pero en este caso observamos que debido a la ambigüedad del término sostener, nos encontramos con dos normas distintas y que tendríamos que interpretar cuál es tal vez el significado adecuado, correcto, o el que tomamos en la interpretación. ¿Les queda más claro así la distinción entre formulación normativa y lo que es la norma? Con un ejemplo en el cual vemos que los términos tienen un problema de ambigüedad y nos surge el problema,
o como les dije, por ejemplo, la ambigüedad sintáctica, que decíamos que el delito de daño se agrava cuando es cometido en determinados bienes y se elencan una serie de bienes, aparece una O, se elencan otra serie de bienes luego de la O, y dice de uso público, y nos queda la duda sobre si de uso público son todos los bienes elencados o solamente los bienes elencados luego de la O. Y ahí tenemos otro problema de dos normas. Tenemos una misma formulación normativa en donde podemos tener un significado unívoco, y esto está relacionado un poco entre la relación entre el lenguaje con el cual se formulan las normas, que ahora vamos a ver otros problemas que se plantean, y lo que es la norma en sí. Bien, y luego la proposición normativa en realidad es un enunciado que describe normas. Recuerdan ustedes que cuando nosotros, el objeto de análisis o de estudio, o sea, la ciencia del derecho está formada por proposiciones, por enunciados descriptivos, por proposiciones normativas, que tienen como finalidad describir una norma jurídica, o describir una parte del sistema jurídico, o describir todo un sistema jurídico. Son susceptibles estas proposiciones de verdad o falsedad. Y las proposiciones normativas, como tienen por objeto las normas que están formuladas en lenguaje, son un metalenguaje descriptivo. Recuerdan que también hay un metalenguaje prescriptivo cuando tenemos normas que se refieren a normas, como pueden ser las normas que dice que hay que obedecer las señales de tránsito. Bien, ¿les quedó un poquito más claro ahora esta distinción? ¿Sí? Bien, bueno, sigamos avanzando. Cuando no entienden, díganme, porque en realidad, si profesor, discúlpenme, me acabo de olvidar de grabar. Perdona, Catalina, ¿están grabando la clase? Sí, doctora, desde el Zoom del set se graban automáticamente las clases, así que desde que ingresaron... ¿La podés subir luego? Sí, sí. Porque vos después se sabés sube. que había puesto todo, esperen, y me olvidé de ponerlo. A partir de ahora lo estoy grabando, va a quedar grabado en forma incompleta, pero discúlpenme, me olvidé, porque yo siempre lo grabo y lo subo. Va a quedar parcialmente. Te pido, Cata, que trate Sí, de el audio este que se sea. sube. Sí, este video ¿Se se sube? sube. Sí, se sube. Ah, perfecto, listo. Bueno, lo van a subir, me quedo tranquila. Porque acabo de leerlo ahora y bueno, me preocupé porque me había olvidado, discúlpenme. Bien. Esto está muy relacionado, lo que recién estuvimos hablando, con el tema de los problemas de ambigüedad, de vaguedad que podemos llegar a encontrar cuando estamos tratando de determinar el significado de una norma. Es que como las normas se expresan en lenguaje, a excepción de aquellas normas que nosotros deducimos de la costumbre, que son normas implícitas y que en realidad son regularidad de conductas, o sea, no están explicitadas en lenguaje, no están, diríamos, promulgadas en una formulación normativa, que es la manera que tiene la autoridad de promulgar las normas, o sea, de hacerlas conocer. Las hace conocer a través de una determinada formulación normativa que contiene a la norma, que es lo que acabamos de ver. El tema que se plantea cuando vemos el tema de cuando se elabora, cuando se promulga la norma, es que esto está relacionado con el carácter sobre y subincluyente de la norma, pero también está relacionado con que las normas, tanto las reglas descriptivas como las reglas prescriptivas, cuando uno las formula en forma general. O sea, lo que se intenta con tanto las reglas descriptivas o reglas prescriptivas es regular una generalidad.
Y cuando nosotros lo que hacemos es crear una generalidad, lo que estamos es determinando clases. Y recuerdan cuando estuvimos viendo el tema de definir y estuvimos viendo el tema de las características definitorias y las características concomitantes, cuando uno generaliza, lo que hace es tomar determinadas características que considera relevantes para poder regular una determinada conducta. Y no solamente tiene en cuenta cuando elige determinadas características que considera definitorias o que considera determinantes para regular una determinada conducta, tiene en cuenta una determinada justificación. O sea, uno cuando elabora una norma, obviamente, lo que hace es valorar, es determinar cuál es el objetivo que persigue, cuál es la justificación que va a tener en cuenta para regular determinada conducta y qué características va a tener en cuenta como relevantes para esa conducta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno generaliza, hay características que le van a resultar irrelevantes. Y puede suceder que cuando formula lingüísticamente, se produce entre la formulación lingüística y la justificación que uno tiene un desfasaje. Y que esa formulación lingüística resulte sobreincluyente, o sea que tenga en cuenta más casos de lo que la justificación tenía como objetivo, o que no incluya casos que la justificación de la norma sí tenía en cuenta. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que da el libro del doctor Rodríguez, que es el tema del perro. Dice que hay un restaurante en el cual tuvieron un problema, o sea, los comensales tuvieron una serie de inconvenientes o de molestias por la presencia de una mascota, de un perro. Entonces, a partir de ese momento, el dueño del restaurante pone un cartel donde dice que está prohibido el ingreso con perros. Ahora, la justificación para, diríamos, elaborar esa norma estaba dado por el carácter peligroso, molesto, los disturbios que pudiera causar ese perro. Y se plantea el problema de que viene una persona no vidente con un perro lazarillo, que obviamente no causan, o sea, están adiestrados para acompañar a la persona no vidente y no causar ningún tipo de problemas, y además tampoco son agresivos. Entonces, esa norma que prohíbe ingresar con un perro resulta sobreincluyente, diríamos, respecto de lo que es el perro lazarillo, que sí podría perfectamente entrar, porque la justificación que se tuvo para dictar la norma de prohibir entrar con perros era por el carácter agresivo, las molestias, y no por este tema. Ahora, ¿qué pasa si viene una persona y trata de entrar con un lobo? No está dentro de la prohibición, pero sí, o sea, de acuerdo a lo que es la enunciación de la norma, el lobo no es un perro, y por lo tanto podría entrar. Ahora, respecto a la justificación de la norma, que es el tema de la peligrosidad o de las molestias, obviamente que debería estar incluido. Entonces queda subincluyente respecto a ese problema. A su vez también, otro de los problemas que tenemos respecto a, o sea, lo que estamos acá discutiendo, chicos, para que les quede claro, es que yo a las normas las tengo que, para promulgarlas, para darlas a conocer, en general la manera en que se promulgan y se dan a conocer es utilizando el lenguaje. Este es el tema, utilizando el lenguaje. O sea, es la herramienta que tengo para poder
formular una determinada norma. El problema que se plantea es que a veces los términos que puedo tener en una norma son ambiguos, son vagos, o puede suceder que la justificación que yo tengo para dictar una determinada norma, como además generalizo, y para eso tengo que elegir determinadas características y desechar otras características al generalizar, sucede que entre el objetivo que yo perseguí para dictar la norma o el objetivo que está fundamentado en la justificación, hay un desfasaje entre cómo quedó redactado con realmente lo que uno tuvo por objeto al redactar la norma. Entonces se me producen problemas de ambigüedad, de vaguedad, o se producen problemas de que respecto a lo que es la justificación, la norma, la redacción de la norma sea sobreincluyente o subincluyente con casos que se aparezcan, o también en el caso de la textura abierta. ¿Recuerdan ustedes lo que es la textura abierta? Es la vaguedad potencial. Porque como uno generalmente define por características positivas y puede aparecer alguna característica en el futuro que está relacionado con el tema del avance de la ciencia o de objetos que uno no conocía y que hacen que un determinado término fuera perfectamente claro, pero al aparecer un objeto con alguna característica que no se tuvo en cuenta, haga que exista una zona de penumbra en cuanto a la aplicación o no de ese término, es otro de los problemas que tenemos entre lo que es la formulación lingüística de la norma con el fin que uno busca con la regulación de esa norma. A esto se le llama experiencias recalcitrantes. O sea, cuando tenemos problemas de desfasaje entre la justificación de la norma y su enunciación lingüística, o cuando aparecen problemas de textura abierta. Entonces hay dos formas de, ¿qué se privilegia? ¿La justificación subyacente, el verdadero objetivo de la norma, o el enunciado lingüístico? Entonces, de acuerdo a lo que uno haga prevalecer, hay dos posiciones. Una concepción, podemos llamarla convencionalista, que es una concepción que trata de, o sea, que hace mayor hincapié en realmente que prevalezca en realidad la justificación, el objetivo de la norma por sobre la redacción lingüística, y hay una concepción atcherada que hace prevalecer la formulación lingüística por ante la justificación subyacente de la norma. Estos son problemas que se plantean entre lo que es la norma con el lenguaje, porque las normas se expresan en el lenguaje y tenemos problemas de ambigüedad, tenemos problemas de vaguedad, tenemos problemas al definir cuando generalizamos, tenemos problemas de desfasaje entre el objetivo y la justificación a cómo quedó redactada la norma. O sea, estos son todos problemas que se plantean y que se explican en el carácter sobre y subincluyente de las normas. ¿Sí? ¿Les queda claro este tema y cómo la relación entre el lenguaje y el derecho? Porque el lenguaje se expresa en definitiva en derecho. Y todos los problemas que tenemos respecto al tema de los efectos en el lenguaje y el problema de cómo definimos todo, se traslada al ámbito jurídico. Bien. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno. Después hay otro tema que dice concepciones de las normas. Una primera aproximación. Ahí sí vamos directamente a las diferentes partes de la semiótica. Hay 4 concepciones podemos identificar respecto a las normas. Hay una concepción sintáctica. La concepción sintáctica dice que la norma jurídica es el enunciado normativo, es la formulación normativa. Y esto trae un problema. Porque vamos a tener tantas normas de acuerdo a la cantidad de enunciados normativos que tengamos. Tantas constituciones como impresiones
de la Constitución que tengamos. Hay otra concepción que es la concepción semántica, que dice que la norma es el significado de una formulación normativa. Fíjense ustedes la distinción entre una y otra. Porque si yo digo que la norma es la formulación normativa, tengo una concepción sintáctica. Cuando digo que el Estado argentino sostiene el culto católico, apostólico romano, tengo una sola norma. Pero si yo tengo una concepción semántica, y como hay un problema de ambigüedad en el término sostener, en la concepción semántica se produce otro problema. No una. ¿Eh? Que se produce otro problema entonces. Claro, o sea, en la concepción semántica, si yo tengo una concepción semántica, puede suceder también que yo tenga dos enunciados normativos que signifiquen la misma norma. Tranquilamente. Redundancia normativa. Esto es un problema de redundancia. Para la concepción sintáctica voy a tener dos normas. Para la concepción semántica, una sola. ¿Entienden? Si yo tengo una concepción semántica de la norma. Hay otra concepción que habla de una concepción sintáctico-semántica, en donde dicen que la norma es una correlación entre su formulación normativa y el significado de esta. O sea que la norma sería un enunciado normativo significativo. Y la última concepción es la pragmática. Dicen que, en realidad, las normas pasan a ser normas a partir de su uso directivo, como prescripciones. Porque yo puedo tener un mismo enunciado lingüístico con un mismo contenido, que uno puede ser tranquilamente una proposición normativa porque está describiendo una norma, y otro puede ser una norma jurídica. O sea que una norma pasa a ser una norma a partir de su fuerza ilocucionaria. Y va a ser una norma si su fuerza ilocucionaria es la de una prescripción. Y esto está muy relacionado con lo que le explicó el doctor Gamini sobre el tema de la lógica y la relación entre las normas, la lógica y la verdad. Porque de acuerdo a la concepción que uno tenga de las normas, uno va a poder aplicar o no la lógica a las normas. Vieron que el idea de Jorgensen lo que plantea es si es factible una lógica normativa. El doctor Gamini, tengo entendido que ayer les explicó lo que es una lógica deóntica, les explicó el cuadro de oposición de los operadores deónticos y el cuadro de interdefinibilidad. Eso ustedes lo vieron ayer. Bien, bueno. ¿Les queda claro esto? Y simplemente para terminar, acá hay un punto que se refiere a existencia de normas, formulaciones normativas y regularidades de conducta. Acá, a lo que se refiere es cómo yo puedo determinar la existencia de una norma para aquellos que tienen una concepción eminentemente lingüística y además positivista y formalista. La existencia de las normas está determinada porque exista una formulación normativa que contenga esa norma, que la promulgue. Ahora, el tema que se plantea, que hay muchísimas normas que uno tiene que ser implícitas, que sobre todo establecen las formas de utilizar a las normas escritas. Y obviamente estas normas implícitas uno puede determinar su existencia a través de regularidades de conductas que hacen que uno las aplique en forma implícita. Pero lo que quiere establecer
específicamente el doctor Rodríguez, es que la existencia de las normas, o sea, las normas no son solamente regularidades de conducta, son solamente normas escritas, sino que son normas escritas acompañadas de muchísimas normas implícitas que su existencia la podemos determinar a través de su aplicación concreta a través de regularidades de conductas. Bien, con esto terminaríamos el contenido de la unidad. Les voy a hacer una breve síntesis como para que ustedes se puedan ubicar. ¿Esto lo entendieron? De esto que les expliqué hoy, ¿quieren alguna aclaración, alguna explicación que les pueda realizar? ¿Pudieron entender, captar lo que les expliqué? ¿Sí? Después obviamente tienen que ir y leerlo y estudiarlo, pero bueno, esto es. Bien. Hacemos una pequeña síntesis más que nada de los temas que comprende esta unidad. Más que nada, sobre todo porque si ustedes siguen el programa, ven que el programa empieza a partir de los usos del lenguaje. En cambio, nosotros comenzamos hablando del lenguaje en general. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los usos del lenguaje, y sobre todo cuando hablamos de las normas y el lenguaje, si nosotros no tenemos claro las partes de la semiótica, no tenemos claro qué es el lenguaje, no tenemos claro qué es definir, no tenemos claro qué es significado, no podemos realmente comprender lo que les intenté explicar hoy, que espero que lo hayan entendido, porque es una aplicación de estos conceptos, concretamente al tema de las normas y el lenguaje, porque como las normas están formuladas en lenguaje, y nosotros necesitamos conocer muy bien qué es el lenguaje, para poder entender qué es una norma, y además poder analizar cuáles son sus problemas, sus defectos, sus significados, y poder trabajar con ellas. Porque en definitiva nosotros vamos a trabajar, nuestra función va a ser trabajar con las normas, conocerlas, argumentar, razonar. Las normas son razones para la acción, poder entender cómo funciona el sistema jurídico, cómo funciona el derecho. Y como están expresadas en lenguaje, si yo no sé, no conozco bien y no puedo manejarme bien con el lenguaje, mucho menos voy a poder trabajar adecuadamente con las normas expresadas en lenguaje, y mi actividad profesional va a ser una actividad profesional no muy eficiente y limitada. Entonces, dentro del contenido de la unidad 1, nosotros tomamos como contenido lo que es el lenguaje, qué es lenguaje, la definición del lenguaje como un conjunto de símbolos que sirven para la comunicación. Definimos muy bien la distinción entre signo y símbolo, porque en esta distinción entre signo y símbolo se apoyan la posición de realismo verbal y la posición convencionalista, que nosotros luego vamos a volcar cuando analizamos cómo interpretamos interpretación jurídica. Entonces tenemos que tener muy en claro esta distinción, porque la teoría decisionista o la teoría cognoscitivista en interpretación se apoyan en estas dos teorías que nosotros estamos viendo. También analizamos cuáles son los elementos en el proceso de comunicación, porque el derecho también es comunicación. En el derecho nosotros comunicamos relaciones de poder. Entonces necesitamos saber cómo funciona, qué es un emisor, un receptor, dónde está el lenguaje, que es el código en el cual se transmite el mensaje a través de un determinado canal. Tenemos que tener muy en claro qué tipos de lenguajes hay, los lenguajes naturales, que en definitiva son la base del lenguaje técnico que nosotros vamos a utilizar, y también qué es un lenguaje natural y qué son los lenguajes artificiales, cuáles son los elementos o los conceptos con los que se maneja la lingüística. La lingüística es aquella ciencia que se ocupa específicamente del análisis y estudio de los lenguajes naturales,
y que forma parte de una ciencia más general, que es la semiótica, que es la teoría de todos los signos y símbolos que utilizamos en el proceso de comunicación humana. También la distinción entre el lenguaje analógico y digital, porque ahora que cada vez es más oral el procedimiento en el ámbito del lenguaje, uno tiene que manejar muy bien el lenguaje digital, pero también el analógico, que es aquellos gestos, aquella comunicación no verbal a través del lenguaje, que es el 90% de la comunicación, en definitiva, y que sobre todo en una audiencia de debate, hay comunicación no verbal que uno tiene que ser muy hábil en detectar para poder manejarse adecuadamente. También ahí vemos la distinción entre lengua y habla, la distinción, el análisis tanto sincrónico, que es el análisis estático, como el análisis diacrónico, que es el análisis dinámico, no solamente del lenguaje, sino del derecho y de las instituciones, porque además el tema del carácter dinámico del derecho lo vamos a analizar luego en sistema, y vamos a ver que el sistema jurídico es principalmente un sistema dinámico, porque tiene la creación es una creación que se va realizando en forma continua, luego esto lo vamos a ver. Es muy importante tener muy en clara la distinción entre los niveles de lenguaje. Fíjense que nosotros recién vimos que las proposiciones normativas es un metalenguaje descriptivo que describe normas. Tener muy en claro esto, ¿por qué? Porque así yo no estoy confundiendo lo que es una proposición normativa de lo que es una formulación normativa, que es lo que yo estoy describiendo. Fíjense que una cosa es una formulación normativa que contiene una norma, de lo que es una proposición normativa que describe a una formulación normativa que es un enunciado que contiene una norma. ¿Ven cómo estamos aplicando? Después es muy importante tener muy en claro lo que es sintaxis, semántica y pragmática, porque la sintaxis es lo que nosotros vemos, sobre todo en teoría del derecho, porque nosotros en teoría del derecho vemos los conceptos jurídicos fundamentales, que son los símbolos primitivos, vemos las reglas de formación y vemos las reglas de derivación, que es el análisis no solamente estático, dinámico de lo que es el sistema jurídico. En cambio, la semántica la vemos más que nada en las materias codificadas, como penal, como civil, como familia, porque ahí estamos viendo lo que es el significado de estas formulaciones normativas. Pero también vemos en lo que es teoría del derecho todo el tema pragmático, todo el tema de la interpretación, cómo se interpreta, cómo es el razonamiento judicial, el tema de los valores. Entonces, vemos que es importante tener muy bien clara la sintaxis, la semántica y la pragmática, porque lo tenemos volcado al estudio y al análisis del derecho. Dentro de lo que es la semántica tenemos todo el análisis de significado, tenemos todo el tema de las clasificaciones, y esto es muy importante tenerlo en claro, porque si nosotros vamos a cumplir una función como legislador, y vamos a tener que legislar normas, es decir, vamos a tener que promulgar formulaciones normativas que contienen normas, tenemos que tener muy claro el tema del manejo del lenguaje, para que las normas que dictemos sean lo más precisas posibles, y que además contemplen adecuadamente el objetivo o justificación subyacente que uno tuvo cuando elaboró y formuló esa norma. Bueno, y el tema de los usos y funciones del lenguaje, en los cuales nosotros vamos a trabajar más que nada, o vamos a analizar los usos descriptivos y el uso directivo, de los cuales el más intenso es las prescripciones, y las prescripciones además van a ser análisis central, porque si bien en un sistema jurídico hay diferentes tipos de normas, nosotros encontramos dentro del sistema jurídico normas determinativas, encontramos normas técnicas, indudablemente las prescripciones son las que hacen
son los que le dan la fuerza normativa al sistema jurídico. Son, diríamos, ese núcleo central que hace que el sistema jurídico sea un sistema normativo. Esto significa que sea un sistema que regula conductas. Bien, entonces, todo este contenido, que es el lenguaje en general, ustedes lo pueden ver, pueden estudiar, de capítulo 1 de Guibur, y lo pueden además analizar y completar, sobre todo lo que es el derecho como objeto semiótico. Está muy claro, muy bien explicado en el libro del doctor Portela, en el capítulo 1, en el volumen 1, y es muy claro, Nino, porque nosotros en la parte semántica vemos también los defectos del lenguaje, vemos los problemas de ambigüedad, los problemas de vaguedad, que los volvemos a ver luego en interpretación, que es la unidad número 6. Los ejemplos que trae Nino son muy claros en cuanto a vaguedad, ambigüedad, los explica muy bien, también explica muy bien el tema de la textura abierta o vaguedad potencial, y trae otros ejemplos más, como es la fuerza de las oraciones y otros temas. O sea, es muy claro Nino en eso. Y luego, cuando ya comenzamos directamente con lo que sería el contenido de la unidad, cuando comenzamos a hablar de los usos del lenguaje, ahí yo enganché con lo que es directamente el libro del doctor Rodríguez, que comienza específicamente hablando de, bueno, la clasificación de Wittgenstein, que habla de los juegos del lenguaje, de Austin, que habla de las diferentes dimensiones del lenguaje, la dimensión locucionaria, que es el enunciado, lo que se dice, la dimensión ilocucionaria, que es la fuerza, que es lo que yo hago cuando digo algo, o sea, si estoy describiendo, si estoy dando una orden, si estoy expresando una emoción, y lo que es la dimensión perlocucionaria, que es el efecto que causa el discurso en el oyente. Y ya de ahí, directamente, el libro de cátedra comienza a analizar las diferentes temas de lo que es la norma, basándose en la clasificación de von Rey, analiza detenidamente, por un lado, los usos principales del término norma y los usos secundarios, y se detiene específicamente en lo que son las prescripciones, y detalla los elementos de las prescripciones por considerarlos obviamente centrales. Luego siguió lo que yo les di en la clase de hoy, que es comparar la clasificación de von Rey, sobre todo los usos principales, con la clasificación que hace Searle entre reglas constitutivas y regulativas, y la clasificación que hace Schauer entre reglas imperativas e indicativas. Y luego comenzamos a analizar diferentes distinciones para que más o menos nos vaya quedando claro qué es una formulación normativa, qué es la norma como el significado de una formulación normativa, qué es una proposición normativa, que en realidad es un enunciado descriptivo que lo que hace es describir una formulación normativa. Y estuvimos viendo además los diferentes problemas que se plantean cuando uno promulga una determinada norma y lo hace el lenguaje, los problemas que se nos plantean respecto a lo que es la promulgación, la formulación lingüística, porque uno generalmente lo hace las normas de manera general, lo que significa tener que elegir qué características yo voy a tener en cuenta y cuáles no, cómo compagino, diríamos, esa elección con el objetivo que yo busco cuando, o sea, la norma lo que hace es regular una conducta. Entonces yo cuando regulo una conducta determinada, lo hago porque persigo un objetivo determinado con esa regulación. Tengo una justificación. Y lo que hago es regular esa conducta con pautas de tipo general y elijo qué características voy a tener en cuenta, me van a interesar, me van a ayudar a cumplir con este objetivo, con esta justificación, y ahí comienzan los problemas que se plantean porque el lenguaje no es muy preciso, a veces sucede que la formulación lingüística no, diríamos,
representa adecuadamente el objetivo que yo utilicé, y comienzan todos estos problemas de la sobreinclusión, la subinclusión, la textura abierta que puede aparecer, los problemas de ambigüedad, los problemas de vaguedad. Bueno, y después, bueno, vimos el tema de las diferentes concepciones que uno puede entender de la norma, una concepción sintáctica, semántica, semántico-sintáctica o pragmática, y con esto, diríamos, terminamos lo que expliqué hoy, y seguimos enganchados. Esto se relaciona con lo que explicó el doctor Gamini respecto al tema de la relación entre las normas, la lógica y la verdad. Porque si nosotros consideramos que las normas están expresadas, o sea, generalmente cuando uno elabora una norma utiliza determinados operadores deóndicos. O sea, las formulaciones normativas son formulaciones en las cuales uno utiliza determinados operadores como obligatorio, prohibido, permitido. Entonces, el problema que se plantea es, de acuerdo a la concepción que uno tenga de la norma, y de acuerdo al tema de si mi concepción es semántica, entonces va a ser susceptible de verdad de significado, empieza a jugar el tema de si yo puedo o no aplicar la verdad al análisis de la norma. Y si puedo además aplicar la lógica a las normas, porque las normas en general se basan en los valores de verdad. Y ahí es donde aparece todo este dilema de Jorgensen respecto a cuál es la relación que existe entre las normas y la verdad, y si es factible o no una lógica de norma. Con 3 respuestas a esto: los que dicen que no es posible, los que dicen que sí es posible, y los que dicen que no se puede aplicar directamente una lógica a las normas, pero sí de manera indirecta a través de una lógica de proposiciones normativas, que es lo que les explicó el doctor Gamini en la clase de ayer. Yo creo que con esto más o menos terminamos. ¿Les quedó claro? ¿Tienen dudas? Díganme, o callen para siempre. Aprovechen ahora. Y la verdad que la clase, profe, cuando yo la escucho, lo voy entendiendo. Cuando tengo que ejemplificar, empiezo a tener dificultades. Y la verdad que mis verdaderas dudas van a ser, recién ahora pude abrir el trabajo y empecé a ver el trabajo y digo, ¿y ahora qué hago? Pero bueno, mañana van a empezar a surgir las verdaderas dudas, si lo entendí o no, la asimilación. No sé a mis compañeros qué les pasa. Sí, lo que tienen que hacer necesariamente es obviamente ir a la bibliografía, o sea, que les sirvan las clases más que nada como una guía para poder entender luego el contenido. Esto es un poco la intención. Por ejemplo, yo el martes que viene voy a dar clases, y el martes que viene se comienza a desarrollar una nueva unidad que es el concepto de derecho. Y a nosotros nos pareció adecuado comenzar el concepto de derecho con una clase previa que está referida al tema de darles algunos conceptos sobre ética. ¿Por qué? Porque las dos grandes concepciones, la positivista y el jus naturalista, en realidad están, diríamos, la distinción entre ambas es una distinción respecto a cómo definir el derecho. Si yo defino el derecho teniendo en cuenta determinados valores de moral o no. Y si ustedes no tienen algunos conceptos de ética previos, es muy difícil poder de repente entender. Entonces, si bien esos conceptos de ética se dan dentro del contenido del concepto de derecho cuando se ve específicamente el tema de jus naturalismo, me parece que tal vez es interesante verlos en forma previa y luego se vuelven a ver, y sobre todo hacer una distinción entre, no una distinción, sino precisar a qué nos referimos con el conocimiento científico y a qué nos referimos con el conocimiento ético, para que ustedes puedan entender cuál es en realidad la materia de discusión en el nivel de la metaética. Porque de repente parece muy difícil, en realidad es algo bastante sencillo, si nosotros sabemos qué es lo que estamos discutiendo, o sea, qué es lo que se está analizando. Y es un poco lo que vamos a hacer en la clase del martes. Les adelanto esto como para que ustedes, si quieren,
puedan comenzar a ver. Yo lo voy a seguir más que nada, el tema de la ética, en la primera parte de la última unidad del libro de Nino, que es Valoración Moral del Derecho. Si ustedes tienen ganas de ir un poquito ojeando, yo después igual inclusive les voy a subir también un Power específico sobre ese capítulo, como para que ustedes lo tengan gráficamente más claro. Pero un poco, o sea, independientemente de todo, la materia no es fácil, la materia es complicada, es muy abstracta, es larga, y es necesario, además de, bueno, las clases que sirvan como guía y como explicación de aquello que no entendieron, tienen que dedicarle y tienen que leer mucho, y tienen que, yo les dije en la primera clase que tengo un profesor que fue el doctor Jiménez Ortiz de Rosa, a cual nosotros le decíamos el sobrenombre Pechito, ya fallecido, que él siempre nos decía que cuando uno estudiaba, no tenía que pasar al párrafo siguiente si no había entendido el párrafo que había leído. No memorizado, no, entendido. Y en esta materia hay que entender, ¿no? Tranquilo, con un mate, si toma mate, tiene que leer y entender, y luego que entendió, sigue avanzando. Independientemente de eso, nosotros en esta materia continuamente damos repaso, damos clases, y sobre los temas que de repente se han complicado, obviamente no tenemos problemas en volver a intentar aclararlos. Pero es importante que ustedes le dediquen tiempo, le dediquen lectura, porque tiene su complejidad la materia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo, profe, una pregunta. En el trabajo práctico no hay nada de las reglas constitutivas y las reglas regulativas. No. Va dentro de, puede ser que vaya igual dentro del No. En el trabajo práctico, más que nada, hacemos hincapié en lo que no está específicamente en el programa, para que ustedes lo vean, y asegurarnos de que lo vean. Porque de repente lo dejan como que uno está, pero nosotros lo vamos a tomar, es importante que ustedes lo entiendan, porque después les vamos a volver a preguntar en otras partes, y de repente se quedan y dicen, ¿y esto qué es? Y esto es importante. Entonces, más que nada uno hace hincapié en lo que no está, en lo que está en el programa. Sabemos que ustedes lo van a ver, porque está en el programa, simplemente. Pero por eso hacemos mucho hincapié, y además hacemos mucho hincapié en esa parte, porque si ustedes entienden eso, todo lo demás es sencillo. Más que nada por eso. Ustedes tienen que entender esos conceptos, lo tienen que tener claros. Si ustedes tienen claro eso, todo lo demás es más entendible, más sencillo. ¿Otra preguntita? Bien. Es una trampa que le hacemos con el trabajo práctico, para que lo vean. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, entonces, por hoy terminamos. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense, pues está todo bastante complicado. Y nos vemos el martes que viene. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, chicos.